En esta semana vamos a trabajar el tema de los géneros discursivos a partir del texto Estética de la creación verbal de Mikhail Bakhtin. Bakhtin también es conocido por su seudónimo Voloshinov. Estudió filosofía y letras y se interesó por la filosofía alemana. Fue un crítico literario, teórico y filósofo del lenguaje soviético. Este autor es conocido por sus análisis de naturaleza dialógica y polifónica de la producción literaria. Bien, de este texto vamos a trabajar el capítulo 5, el problema de los géneros discursivos. Para abordar esta lectura, la semana pasada se dio las orientaciones pertinentes y consistía en definir qué es género discursivo y cómo éste está dividido. En este sentido, el género discursivo, según Bakhtin, está ligado a las prácticas sociales que realizan los sujetos. Por tanto, habrá tantos géneros discursivos como prácticas sociales existan. Es decir, que un género discursivo que realicen los sujetos están dentro o hacen parte de un género discursivo. Por ejemplo, si realizamos una carta formal, estamos dentro de una práctica discursiva, social, específica, y esa práctica hace parte de un género discursivo, que en este caso sería el género discursivo epistolar. Si realizamos un artículo producto de un trabajo de investigación, esta práctica se enmarca dentro del género discursivo científico. Si queremos consultar sobre un tema de interés que queramos informarnos y saber sobre ello, estamos dentro de un género discursivo pedagógico. Bien, en este sentido, los géneros discursivos se van creando de acuerdo a las prácticas sociales que realicen los sujetos. Por tanto, no podemos realizar una lista de géneros discursivos. Estos son infinitos. Por lo tanto, el género discursivo entonces son prácticas sociales específicas que realizan los sujetos en un determinado contexto. Los géneros discursivos se dividen en dos, en los primarios y secundarios. Dentro de los primarios incluyen todas las conversaciones cotidianas, que puede ser con amigos, con familiares, etc. Y estas conversaciones no requieren de un grado de elaboración porque se dan pues en un contexto inmediato. Por el contrario, los géneros discursivos secundarios se incluyen todos aquellos géneros que han pasado por la escritura y que exigen mayores grados de elaboración. Durante el curso vamos a enfocarnos al análisis de los géneros secundarios, ¿sí? Entonces vamos a trabajar tipos de texto que se enmarquen dentro de estos géneros secundarios, como es el periodístico, el epistolar, el pedagógico, etc. Bueno, les decía que no podemos hacer una lista de géneros discursivos, pero es de resaltar que hay unos géneros discursivos que son trabajados en el contexto académico, ¿sí? Entonces, algunos de ellos los voy a mencionar, que es el periodístico, el publicitario, el pedagógico, el político, el jurídico, el académico, el epistolar, el religioso, el científico, el literario, etc. Es de anotar que los géneros discursivos, como dije anteriormente, son infinitos y se van creando a medida que los sujetos realizan prácticas sociales específicas. Voy a ampliar aquí un poco sobre
los géneros discursivos y los tipos de texto que hacen parte de estos géneros discursivos, porque más adelante vamos a trabajar sobre ello. Entonces, cada género discursivo tiene unos tipos de texto, como por ejemplo, vamos al género publicitario. El género publicitario tiene unos tipos de texto como son el anuncio publicitario, la propaganda, la publicidad política, la publicidad de marca, etc. El género religioso, entonces la misa, la Biblia, la oración, el sermón. El género pedagógico, el manual escolar, el libro de ejercicios, el contenido de una unidad, etc. Y cada uno de esos tipos de texto que hacen parte de un género discursivo o de una práctica social tienen unos modos de organización, que es el narrativo, el expositivo, el explicativo y el argumentativo. Es de notar que algunos tipos de texto, en cuanto a los modos de organización, están construidos por varios modos de organización, como por ejemplo en un artículo de opinión. Un artículo de opinión puede tener algo de exposición, algo de explicación y algo de argumentación, pero de acuerdo a las características genéricas de ese tipo de texto, pues va a predominar uno de estos modos de organización. Y si encontramos puntos de vista, que se defienda un punto de vista, entonces el modo de organización que predomina será el argumentativo, ¿sí? Por ejemplo, en el género literario, en este caso, ¿sí? Que los tipos de texto que hacen parte del género literario, como son el cuento, la fábula, la novela, entre otros, pues el modo de organización que predomina en esos tipos de texto será o es el narrativo. Bien, también es importante tener en cuenta la noción de enunciado. ¿Sí? Durante el curso no vamos a hablar de oración, ¿sí? Vamos a hablar de enunciado porque tiene unas características particulares. El enunciado es la unidad de análisis del discurso. Es de notar que un enunciado, desde luego, está construido pues a través de palabras y formando oraciones. Pero aquí es importante resaltar la noción de contexto y no un contexto aislado de, sino la noción de contexto integrado, es decir, que el contexto también significa. Entonces el enunciado es de carácter dialógico, es decir, que el enunciado tiene una intención, tiene un propósito y siempre tendrá a un interlocutor que esté dispuesto a responder. Por lo tanto, se resaltan 3 puntos aquí: la intersubjetividad, se toma en cuenta el papel fundamental que juega la orientación de un sujeto discursivo hacia la respuesta activa del otro. Es importantísimo aquí el papel del otro, porque siempre busca el enunciado es el acto perlocutivo, la reacción del otro. También está la nueva noción de contexto, como les decía, que la noción de contexto integrado, que significa dentro del enunciado, mediante la explicación de organización estructural del enunciado, donde el contexto se fusiona con las formas de manifestación del lenguaje, convirtiéndose en la parte semántica del enunciado, es decir, que ayuda a significar lo que se quiere decir. Es dialógico siempre, es interactivo el enunciado. Es de notar que el enunciado, desde luego, al construirse, tiene la parte gramatical, la parte de sintaxis, la parte de cohesión y coherencia, ¿sí? Pero la noción de contexto integrado hace que el enunciado sea dinámico y se espera siempre la respuesta del otro. También está la interacción entre las prácticas sociales humanas y el uso social del lenguaje. Y aquí nos lleva a relacionar el enunciado con el género discursivo. Entonces, estas dos categorías
nos llevan a la definición de género discursivo y a la diferenciación entre los géneros primarios y los géneros secundarios. Estas dos categorías nos llevan a la definición de género discursivo y desde luego pues a la diferenciación, ¿no?, entre un género primario y un género secundario, teniendo en cuenta que los géneros primarios se dan en la inmediatez con las conversaciones cotidianas y los géneros secundarios son aquellos que requieren un nivel de elaboración, que pasan por la escritura, la reescritura, etcétera.